Lurgio Gavilán fue senderista, fue soldado, fue novicio franciscano y luego estudió y se hizo antropólogo, y hoy nos está contando su historia, que además está muy bien relatada en el libro Memorias de un soldado desconocido. Lurgio, en el libro hablas de un elemento que a mí me sorprende, ¿no? Uno muchas veces cuando ve hablar de Sendero Luminoso, cuando ve hablar de ETA, cuando ve hablar de cualquier grupo radical, muchas veces olvida que está compuesto por seres humanos. Y uno de los testimonios incluidos en el libro, uno de los elementos incluidos en el libro que a mí más me conmovió, es toda la reflexión que haces en torno al llanto, a todo lo que lloraste siendo miembro de Sendero Luminoso. ¿Cuánto lloraste siendo miembro de Sendero Luminoso? ¿Cuántas veces hemos llorado? Yo lloré en la vigilancia, al participar en asesinar a nuestros propios compañeros, a nuestros que nos atendía, que nos lavaba las ropas, pero sí, de hambre, llorar de sí, cuántas veces, pero estas llorábamos en silencio, llorábamos en vigilancia, llorábamos a escondidas, porque en el partido como en el ejército, pues no había que llorar. No había que llorar, había que derramar la sangre, y eso nos enseñaba todos los días, pero llorábamos en silencio, en lugares, pues en las vigilancias, vigilábamos en los cerros, a solos. Ver si solos, pues si no, a ver, tal vez si no estaba mirando claro, los 1000 ojos y los 1000 oídos también, con miedo llorábamos. ¿Lloraste de miedo? ¿Por el miedo a perder tu vida también alguna vez? Sí, lloré por miedo también, a pesar que nos preparaba para morir. Estábamos todos preparados para morir. ¿Pero se puede llegar a estar preparado para morir? Creo que sí, las cosas se normalizan, se naturalizan la violencia. Entonces, en el primer momento, cuando participé en un asesinato a una comunidad campesinas, después lo vas haciendo tan natural, se va haciendo terrible, tan cotidiano, ¿no? Entonces así es la vida, lo ves así. Y todos los días también te hablan, te enseñan, entonces la violencia se naturaliza. ¿Y tú mismo estuviste muchas veces en riesgo de morir? ¿Alguna vez fuiste herido, recibiste un balazo? Tuve mucha suerte. Alguna vez que me pasó unas esquirlas de bombas, o unas balas que me rasparon mi ropa gastada. Lo cuentas Solo en el libro, me parece que de pronto descubriste que había huecos en tu chompa, sí, ¿no? Y alguna vez mi mochila me cayó. Tuve muchísima suerte, pero yo vi morir a mis compañeras, a Rosaura, que era una buena amiga, buena compañera, que lo recuerdo hasta ahora. Y él murió cuando está corriendo a mi costado, le alcanzó la bala y cayó y murió. Lo mismo tu hermano. Mi hermano también. Y muchos niños vi morir. Y el día que te comienzas a unir al ejército es el día que más riesgo corriste. Uno de estos días en los que tu vida estuvo a punto de acabar, ¿no? Sí, estaba, ya decía, pues esta vez me tocó morir, porque estaba atendiendo, yo era enfermero todavía, en eso estaba encargado. Teníamos 10 enfermos con tuberculosis y con otros heridos de bala estaban a mi cargo, y el ejército nos había amurallado en la neblina, en la madrugada. Entonces, pues los vigías nos avisaron que ahí vienen los militares, y comenzamos a sacar a los enfermos primero, y se escaparon, y yo ya no pude como escapar. Entonces me quedé como muerto, me tendí bajo. ¿Te hiciste el muerto? El muerto, pasaban los soldados y alguien me vio. Un soldado me vio, me apuntó con el arma
y comenzó a gritar, y ahí encontramos a un terruquito y otros comenzaron a rondarme para dispararme, pues alguien decía no lo maten. Y después me levantaron y me recuerdo, me llevaron donde el teniente que se llamaba Chugún. Y después me hicieron varios tiros solamente para asustarme. Creo que yo comencé a vivar, viva Gonzalo, viva Marx, viva Lenin, por eso nos había enseñado. Cuando nos tocaba morir había que vivir estas palabras. Cuentas en el libro que se leía mucho a Marx, se leía mucho a Mao, se leía mucho a Lenin, y que para las personas que no sabían leer había que leerles en voz alta, pero que son libros que muchos de ustedes no comprendían, ¿verdad? Pues nadie, ni los que leían sabían que estaban leyendo, ni yo no sabía ni leer. Sabía un poco pocas letras para escribir, pero además teníamos libros. Estaban en español además, ¿no? Estaban en español, éramos quechohablantes. Sí. Quechohablantes, no. Sí, no entendía, pero sí, me acuerdo que había reuniones enseñaban de Marx, los folletos de Aymar Guzmán, sí, del presidente Gonzalo. Y entonces vivaste esto que te habían enseñado, que te habían repetido tanto. Sí, lo hice. Mientras las balas sonaban. ¿Y te pasaban por los lados? Sí, pasaban por los lados. Y te prende Shogun y empiezan a llevarte a Los Cabitos, me parece, que es la base, ¿o a qué base? Sí, habían venido con las rondas campesinas, y las rondas campesinas decían, le maten, le decían, ¿no? Entonces, pero me hicieron cargar un radio que traían y sirví como guía para regresar a la base militar. Me llevaron como prisionero. ¿Y por qué crees que no quiso hacerle caso a los ronderos Shogun y te dejó con vida? No lo sé, porque estaba totalmente escuálido, chiquito, que no había crecido, en el ejército he crecido. Tal vez por eso me encontró un poco inofensivo, o zapatos de jeve, y así, me llevó. La tristeza, las lágrimas que salían, pero se compadeció el teniente que me llevó a la base militar, que yo vivo totalmente agradecido del ejército. Del ejército. Él me dio casa, el ejército me dio casa, ellos son mi padre y mi madre, me dio educación, y por eso soy ahora como persona humana, soy antropólogo que estudia en México, gracias a ellos. Gracias al ejército. Gracias ¿Cómo fueron esos años en el ejército? Pues me incorporo en la base militar, me cortan el cabello lleno de piojos que lo queman, andábamos llenos de piojos, de blancos, en Sendero Luminoso. Lo queman mis ropas, me dan un uniforme grande y me convierten en cabito. Y comienzo a correr con ellos y me pusieron a estudiar porque la base militar estaba en una escuela. ¿Ahí aprendes español? Ahí aprendo a la fuerza el español. ¿Y aprendes a leer también en español? Aprendo a leer porque comienzo a estudiar. Ajá. ¿Y empiezas a combatir contra las personas de las que tú habías formado parte originalmente? Contra Sí, Sendero. Sirve como guía, salíamos a la patrulla, ahora a buscar a los senderistas. Antes buscábamos al ejército, ahora íbamos a la patrulla. Ya cuando llegué a mayor de edad comencé oficialmente para hacer el servicio militar obligatorio. ¿Cuántos años estuviste en el ejército? Casi una década. ¿Casi 10 años? Casi 10 años en el ejército. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Del 85 hasta el 94. ¿Y cuántos años tenías en el 85? Pues tenía 15. 15, 14 años. 15 años. ¿Y el ejército te acogió? El ejército fue, tú dices padre y madre, te alimentó, te dio ropa, y también fue un ámbito muy estricto, lo cuentas en el libro, ¿no? Sí, totalmente estricto, vertical a las cosas. No se puede reclamar las murmuraciones, no hay, sin reclamo, no hay duda ni murmuraciones. Hay que obedecer así. Pero además había un trabajo físico, ¿no? Un entrenamiento muy intenso. Claro, estábamos en zona de emergencia, hostigamientos, aparte de Sendero Luminoso, de todo, hay una vida totalmente atroz, es
impensable mirando desde acá. Así era la zona de emergencia en esos tiempos, en la década del 80, comienzo del 90. ¿Dónde sentiste más miedo? ¿Siendo parte de Sendero o del Ejército? Creo que me sentí más miedo estando en el Sendero Luminoso. En Sendero Luminoso. Pero igual sentiste mucho miedo. Igual también, porque además teníamos muchos armamentos también en el ejército también. El ejército ha sido los más pobres también, han sido los más pobres que conocí. El Ejército era una institución que vivía con gran precariedad también. Sí, precarios, totalmente precarios. Los jóvenes de 18 años que han sido levados acá en la costa porque los jóvenes ayacuchanos no servían a la patria, todos éramos terrucos los ayacuchanos. Entonces, los que venían de aquí, todos miraban a los ayacuchanos, pues todos eran para ellos, eran terrucos y había que matar. Eso pasó. Y cuando comienzan a reclutar a comienzos del año 90 a los jóvenes ayacuchanos, ahí cambia un poco la derrota también de Sendero Luminoso. Claro, porque hay una comprensión mayor del terreno, hay una comprensión mayor de la población. Se empieza a trabajar más activamente con las rondas campesinas también, sí, ¿no? Cuando los jóvenes entran, cuando salen licenciados, pues van a sus comunidades, son líderes en las rondas campesinas. Ajá. Ellos se convierten en los dirigentes, ya no son terrucos, ya son militares, ¿no? ¿Y tú tenías vocación para el servicio militar? ¿Tú quisiste volver a ser ya soldado como oficial? Sí, o sea, yo terminando mi servicio me he reenganchado. Después te pagan un pago mínimo, entonces... Propina, ¿no? Propina. Después podías postular, te podían ascender a suboficial de tercera. Entonces ya pues, uno podía hacer su carrera militar. Pero en un momento decidiste dejar la carrera militar. Sí, lo decidí, pero pensaba también quedarme en el ejército. Ajá. ¿Y qué hizo que cambiaras de opinión? ¿Qué hizo que en vez de seguir en el ejército te unieras a los franciscanos? Pues cuando estaba en una base militar, unas monjas, íbamos junto con ellas, porque ellas llevaban ropa, hostias consagradas a las comunidades devastadas por Sendero Luminoso, el ejército también. Y esto me motivó muchísimo. Y dije, me voy aquí en el ejército, no está mi vocación, sino está mi la vida vocación religiosa. En la vida religiosa. Y ahí comienza un tercer capítulo de tu vida también muy importante, Lurgio, también muy intenso. Y vamos a hacer una brevísima pausa para volver y hablar justamente de esa etapa tan importante que fue el noviciado franciscano. Fueron todos estos años muy distintos, buscando, digamos, el cambio, pero ya no a través de la violencia, sino a través de la paz. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Lurgio Gavilán, autor de Memoria de un soldado desconocido, aquí en Casa Tomás.